Buenas, mi nombre es Ricardo Andrés Ojeda Ibarra y el día de hoy les voy a hablar del texto Camino de Servidumbre, capítulo 7, 10 y 12. Les voy a hablar un poco sobre los capítulos 7, 10 y 12. En el capítulo 7 se habla sobre el control económico y el totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es un movimiento o régimen donde el Estado ejerce en la sociedad un poder total sin división alguna, donde no hay libertad o si la hay es muy limitada. Bueno, el control de la producción de riqueza es el control de la humanidad misma. ¿Por qué se dice esto? Porque el ser humano a través de la historia se ha venido colocando sus propias limitaciones a través del dinero. Los planificadores La mayoría de los planificadores que han considerado en serio los aspectos prácticos de su tarea apenas dudan de que una economía dirigida tiene que marchar por línea más o menos dictatorial. Esto plantean que esa dirección no solo se aplicará a los problemas económicos. Estas autoridades planificadoras son aquellas que controlan la utilización de los recursos limitados para la satisfacción de todos nuestros objetivos. No solo la planificación tendría que ver con nuestra capacidad como consumidores, sino que también con nuestra capacidad de productores. Las personas deberán ajustarse a los estándares que la autoridad planificadora fije para poder simplificar sus tareas, y para ello se tendrá que reducir la diversidad de las capacidades individuales a una poca categoría de unidad intercambiable y descartar debilitadamente las diferencias personales menores. Bueno, la planificación plantea que el hombre no debe ser un individuo, pero yéndonos a la práctica, el individuo debe convertirse más que nunca en un medio a ser utilizado por las autoridades al servicio de esta, mediante que el bien de la comunidad. Hay gente que critica que en la sociedad competitiva casi todos pueden ser conseguidos por cierto precio. Eso parece muy anímico y muy moralista, pero lo que realmente se quiere exponer es que no deberíamos poder sacrificar necesidades menores para salvaguardar nuestros objetivos más importantes, y que debe existir alguien que debería hacer esas decisiones por nosotros. No podemos olvidar que todos nuestros objetivos compiten por los mismos medios. No es nada sorprendente que la gente quisiera ser aliviada de las dudas o las duras opciones que los hechos nos imponen. Y tampoco es extraño que estén dispuestos a creer que esas opciones no son realmente necesarias, sino que les son impuestas por cierto sistema económico. La realidad es que nadie nunca, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Europa Occidental, en ningún lugar del mundo se ha podido producir ningún plan estratégico, por decirlo así, para elevar tanto la producción como para poder eliminar la pobreza. Hasta el momento no se ha podido lograr. Bueno, el señor Schwarzschild nos asegura que en una sociedad planificadora la democracia política puede mantenerse si afecta a todo menos a las cuestiones económicas. Por esta razón, la gente que aborrece la idea de una dictadura política clama a menudo por una dictador en el campo económico. Bueno, el dinero. El dinero eh, se dice que si las personas trabajan es por el dinero. ¿Por qué? Porque este nos ofrece una amplia posibilidad de elección en el goce de los frutos de nuestros esfuerzos, debido a que las limitaciones del dinero son las que nos hacen sentir las limitaciones de nuestra relativa pobreza. El dinero viene a simbolizar esas restricciones. El dinero abre más posibilidades de calidad de vida,
Imaginemos por un instante lo que significaría si las remuneraciones no se realizaran con dinero, sino que se ofrecieran bajo la forma de privilegio o distinciones públicas. Esto significaría que uno podría escoger situaciones de poder, de poder sobre otros hombres, o tener mejor alojamiento, alimentación, oportunidades para viajar o para educarse, sino que también en la forma particular en la que tendríamos que disfrutarlo. Y vamos a hablar de por qué los peores se colocan en la cabeza. Y vamos a comenzar con una frase muy popular del Lord Acton, que dice: todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en la creencia religiosa de este axioma. Aquí la ética individualista, la separación de poderes y el Estado de Derecho funciona como diques de contención de lo que en otras circunstancias sería un poder absoluto que se corrompe absolutamente. Por lo menos esa sería la teoría de Friedrich Hayek. Es uno de los mayores defensores de la ética individualista. Bueno, según Hayek, bajo sistemas colectivos de planificación, es decir, aquellos sistemas en las que, en las que las metas y aspiraciones políticas se vuelven uniforme a un poder central, la vida pierde su inherente sutileza y espontaneidad. De esta manera, el poder absoluto anularía cualquier finalidad rigurosamente política y el poder se alimentaría desde y para sí mismo. Por esta razón, que Hayek afirma que en estos sistemas siempre serán los peores que se colocan a la cabeza, en el camino de incertidumbre. Bueno, Hayek nos plantea tres razones principales para fundamentar estas afirmaciones. La primera es la creencia de que solo aquellos individuos menos originales e independientes podrían incorporar y asumir para sí mismo el acto petulante de imponer sus creencias al respeto de la sociedad. Para Hayek, la moral colectivista impone una ideología del mismo, anula cualquier jerarquización de valor que salga de esa nivelación. Bueno, en otras palabras, se trataría de la imposición de un credo sencillo que sea fácilmente masticable por la masa. Entra aquí el segundo principio, que vendría siendo negativo de selección. Hayek nos dice que serán los de ideas vagas e imperfectamente formadas, los facialmente moldeables, los de pasiones y emociones prontas a levantarse, quienes engrosarán las filas del partido totalitario, es decir, aquellos dóciles y crédulos que no tienen firme convicciones propias, sino que están dispuestos a aceptar un sistema de valor confeccionado si se marcha en sus orejas con suficiente fuerza y frecuencia. Bueno, el tercer elemento y el más importante de todos, según Hayek, se nutre desde la habilidad del demagogo hábil y se construye a partir de la manufactura de un enemigo común. Al respecto, el pensador austriaco nos dice lo siguiente: parece casi una ley de la naturaleza humana que le es más fácil a la gente ponerse de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un enemigo, sobre la evidencia a lo que vive mejor, que sobre una tarea positiva.
la contraposición del nosotros y el ellos, la lucha contra los ajenos, el grupo. El siglo XX de Hayek tenía al judío o al kulak. En nuestros días podría ser el inicio o el cara, la OTAN o Rusia, los pobres ucranianos. Al final no importa. Al final no importa esto. Lo esencial es construir el anhelo solidificado, el creo. Ahora bien, Hayek escribe desde la Iglesia liberal para oponerse a los dos grandes totalitarismos de su siglo, el nacionalismo y el socialismo soviético. Piensa evidentemente desde el liberalismo occidental y por eso mismo parece simplificar muchos fenómenos y principalmente parece ignorar que también en la democracia esos peores hombres pueden ser perfectamente cultivados. Sí. En el capítulo 12 hablaremos sobre las raíces socialistas del marxismo. Bueno, comencemos con esta frase que todas las fuerzas antiliberales se están combinando contra todo lo que es liberal. Bueno, la palabra nazi era una abreviatura que le daba el significado al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. La base de la afirmación de que la Alemania nazi era capitalista era el hecho de que la mayoría de las industrias en Alemania nazi aparentemente quedaban en manos privadas. Eh, Ahora sí, hablemos un poco del socialismo. Las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se oponían al socialismo en cuanto a marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquel, su internacionalismo y a su democracia, y a medida que se hizo más claro que eran precisamente estos elementos los obstáculos para la realización del socialismo, los socialistas de la izquierda se aproximaron más y más a los de la derecha. Fue una unión o una fusión de las fuerzas anticapitalistas de la derecha y la izquierda. Esto causó que se radicara a los conservadores, lo que expulsó de la Alemania a todo lo que era liberal. En Alemania, la conexión entre socialismo y marxismo fue estrecha desde un principio. Mientras el socialismo teórico en una forma marxista dirigía al movimiento obrero alemán, el elemento autoritario y nacionalista retrocedía temporalmente a segundo plano, pero no por mucho tiempo porque a partir de 1914 surge las filas del socialismo marxista, donde un predicador tras otro eh, conducieron al radial del nacionalismo. Esto lo que hizo fue que los conservadores reaccionaran y los trabajadores manuales y la juventud idealista solo alcanzaran una manera socialista, nacionalista, considerada importancia y se transformara rápidamente en la doctrina hitleriana. La histeria bélica de 1914, que precisamente fue por causa de la derrota de Alemania, no se curó jamás por completo. En el comienzo del modelo desenvolviente que produjo el nacionalismo, el cual surgió durante este periodo gracias en buena parte al sistema de viejos socialistas. Muchas gracias por su atención.